Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Karl Marx. Para crear este vídeo, utilizamos como referencia los libros Karl Marx, Vida y Pensamientos, David McClellan, y Marx, una biografía, Francis Wynne. Si te gusta la historia y las biografías, suscríbete al canal. Tenemos videos todos los días y no olvides darles me gusta, nos ayudan mucho. Cuéntame en los comentarios qué nombre te gustaría ver en el canal de Historia Lab Academia. Gracias. Capítulo 1. Orígenes familiares y nacimiento, de 1818 a 1835. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en la ciudad de Trèveris, una de las urbes más antiguas del territorio que entonces formaba parte del Reino de Prusia. Su llegada al mundo ocurrió en el seno de una familia de clase media con una posición social relativamente estable, marcada por una combinación de tradición intelectual, tensiones religiosas y adaptación política a un entorno estatal cambiante. Desde sus primeros años, el entorno familiar influyó de manera decisiva en su formación temprana, no a través de ideas sistemáticas, sino mediante experiencias concretas vinculadas a la ley, la religión y la vida civil. Su padre, Heinrich Marx, era abogado, formado en el derecho ilustrado y profundamente influido por el racionalismo del siglo XVIII. Aunque provenía de una familia judía con una larga tradición rabínica, Heinrich optó por convertirse al luteranismo antes del nacimiento de Karl. Esta decisión no respondió a una convicción religiosa profunda, sino a una necesidad práctica impuesta por las restricciones legales que el Estado prusiano mantenía contra los judíos, especialmente en el acceso a cargos públicos y profesiones jurídicas. La conversión permitió a Heinrich conservar su ejercicio profesional y asegurar estabilidad económica a su familia, pero también introdujo una fractura simbólica entre herencia cultural y exigencias políticas. La madre de Karl Marx, Henriette Pressburg, provenía de una familia judía de origen holandés, con vínculos comerciales y una religiosidad más tradicional. A diferencia de su esposo, mantuvo durante más tiempo las prácticas culturales judías dentro del ámbito doméstico, lo que generó un contraste entre la vida pública de la familia y su intimidad cotidiana. Este doble registro entre adaptación externa y preservación privada formó parte del clima emocional y cultural en el que Karl pasó sus primeros años. Durante su infancia, Marx creció en una casa donde los libros, la conversación y el debate ocupaban un lugar relevante. La profesión del padre facilitó el acceso a una biblioteca variada que incluía obras de derecho, filosofía y literatura clásica. Sin embargo, estos elementos no se tradujeron todavía en una orientación ideológica definida. En esta etapa, la experiencia de Karl estuvo más vinculada a la observación del mundo adulto, a la disciplina escolar y a la convivencia familiar que a una reflexión consciente sobre la sociedad. Trèveris, como ciudad de frontera cultural y administrativa, ofrecía un entorno particular. Aunque no se profundiza aquí en el contexto histórico general, sí resulta relevante señalar que la vida cotidiana de la ciudad combinaba tradiciones locales con una administración estatal rigurosa. Este ambiente influyó en la percepción temprana de la autoridad, la ley y el orden social que rodeaban a la familia Marx. Heinrich, como abogado, encarnaba esa relación constante con las normas, los procedimientos y las limitaciones impuestas por el Estado. Karl fue el tercero de 9 hijos. Aunque no todos sobrevivieron a la infancia, una realidad común en la época. La dinámica familiar
Estuvo marcada por responsabilidades compartidas, pérdidas tempranas y una economía que, aunque estable, nunca fue excesivamente holgada. Estas circunstancias contribuyeron a moldear una sensibilidad temprana hacia la fragilidad de la vida doméstica y las tensiones materiales, sin que ello se expresara todavía en términos teóricos. Su educación inicial transcurrió dentro de instituciones locales, donde destacó por su capacidad intelectual y su inclinación hacia el estudio. Desde temprano mostró habilidades para la lectura y la escritura, así como una curiosidad persistente por los temas que abordaban la moral, la historia y la conducta humana. No obstante, en esta etapa no se observa aún una ruptura ni una posición crítica frente a su entorno. Su desarrollo fue el de un joven integrado en el marco cultural de su familia, con una formación que aspiraba a la respetabilidad social y al ascenso profesional. Los primeros años de Karl Marx estuvieron, por tanto, definidos por una combinación de estabilidad y adaptación, tradición y cambio. Nació en una familia que había aprendido a moverse dentro de las restricciones del Estado moderno, negociando identidad y supervivencia. Estas experiencias iniciales no constituyen todavía una ideología, pero sí establecieron un sustrato vital que más adelante serviría como punto de contraste cuando Marx comenzara a cuestionar las estructuras sociales, legales y económicas que había conocido desde la infancia. Capítulo 2. Educación y formación intelectual temprana, de 1835 a 1841. El paso de Karl Marx de la adolescencia a la vida universitaria lo colocó por primera vez en un ambiente donde las ideas no eran solo lecturas de casa o conversaciones escolares, sino instrumentos de prestigio, disputa y pertenencia. En su salida de Trèveris hacia la universidad, la educación dejó de ser un recorrido disciplinario y se volvió una forma de posicionarse frente al mundo. Elegir qué estudiar implicaba elegir qué tipo de vida se consideraba legítima y qué tipo de argumentos se aceptaban como serios. En la Universidad de Bonn, Marx entró en contacto con una vida estudiantil que combinaba formación académica con sociabilidad intensa. Bonn era un espacio donde la cultura universitaria se expresaba tanto en seminarios como en círculos informales, y donde la construcción de identidad intelectual podía estar atravesada por impulsos juveniles, confrontaciones y un deseo evidente de reconocimiento. Ese ambiente, más abierto y menos austero, lo expuso a la tensión entre disciplina y libertad. Estudiar derecho por expectativa familiar no significaba renunciar a la pregunta por el sentido de la vida pública, la moral o el lugar del individuo frente a las instituciones. El traslado a Berlín marcó un cambio de temperatura intelectual. La capital prusiana ofrecía un ecosistema académico más exigente, con ritmos de lectura más rigurosos y una atmósfera donde la filosofía ocupaba un lugar central en la conversación universitaria. Ahí, Marx se acercó al pensamiento de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, no como un repertorio de frases abstractas, sino como una arquitectura para comprender cómo se mueven las sociedades, cómo nacen las normas, cómo se justifican y cómo se transforman. La lógica hegeliana, con su énfasis en la historia y el conflicto, brindaba una herramienta poderosa para pensar la política sin reducirla a opiniones personales. Dentro de ese clima surgieron los llamados jóvenes hegelianos, un conjunto de intelectuales y estudiantes que tomaban el lenguaje de Hegel para cuestionar creencias establecidas, en especial las vinculadas a la religión y a la autoridad. Marx se aproximó a ese círculo por afinidades teóricas y por una inquietud que empezaba a consolidarse: la necesidad de someter a crítica los discursos que parecían incuestionables. En ese proceso, se entrenó en una práctica que sería constante en su obra:
leer un sistema desde dentro, identificar sus supuestos y luego empujarlo hasta sus límites. La filosofía, en Marx, no era un ejercicio decorativo. En esos años tempranos fue sobre todo una educación del método. Aprender a distinguir entre apariencia y estructura, entre justificación moral y funcionamiento real. Su interés por el derecho convivía con una sospecha creciente. Las leyes pueden presentarse como neutrales y aún así estar atravesadas por intereses, jerarquías y formas específicas de propiedad. Esta intuición todavía no era una teoría económica, pero ya insinuaba un desplazamiento del debate sobre ideas eternas hacia preguntas sobre condiciones concretas. En 1841, Marx concluyó su formación con una tesis doctoral centrada en la filosofía antigua, comparando enfoques de la naturaleza y del conocimiento en Epicuro y Demócrito. A primera vista, el tema podría parecer distante de la política moderna, pero resulta revelador por otra razón. Muestra su inclinación por problemas donde se cruzan materia, causalidad y libertad. Más que una simple investigación erudita, la tesis dejó ver un estilo, la búsqueda de una explicación coherente y la voluntad de discutir contradicciones intelectuales mayores sin ubicarse como un discípulo obediente. Al cerrar esta etapa, Marx había adquirido algo más que credenciales académicas. Tenía un oficio, el de argumentar con precisión, construir críticas internas y moverse con soltura entre historia, filosofía y derecho. También había encontrado un campo de tensión que lo acompañaría, la distancia entre el lenguaje grandioso de los sistemas y la vida real de las instituciones. Ese contraste, incubado en aulas, bibliotecas y debates universitarios, preparó el terreno para su siguiente giro, cuando su pensamiento empezaría a buscar un espacio de intervención pública. Capítulo 3. Periodismo crítico y radicalización política, de 1842 a 1844. El ingreso de Karl Marx al ámbito editorial marcó una transformación decisiva en su trayectoria. La reflexión académica, hasta entonces contenida en el espacio universitario, comenzó a desplazarse hacia un terreno donde las ideas debían responder a problemas inmediatos y visibles. El periodismo le ofreció una plataforma para confrontar la realidad social sin la mediación abstracta de los sistemas filosóficos, obligándolo a escribir con claridad, precisión y sentido de urgencia. Su incorporación a la Gaceta Renana lo colocó en el centro de un circuito de publicación que buscaba examinar asuntos económicos, jurídicos y administrativos desde una perspectiva crítica. Como redactor y posteriormente como director, Marx se enfrentó a temas concretos como la legislación sobre la propiedad, la situación de los campesinos y el funcionamiento del aparato estatal. Estos textos no eran ejercicios teóricos aislados, sino intervenciones públicas que dialogaban directamente con lectores afectados por decisiones gubernamentales. El contacto cotidiano con la censura prusiana actuó como un catalizador intelectual. Cada artículo debía sortear controles estrictos, lo que hizo evidente que la libertad de expresión no era un principio abstracto, sino una práctica regulada por intereses políticos. La experiencia de ver sus textos cuestionados, recortados o directamente prohibidos reforzó una intuición que comenzaba a tomar forma. El Estado no operaba como un árbitro neutral, sino como una estructura que protegía determinados arreglos sociales y económicos. En este periodo, Marx empezó a distanciarse de la crítica exclusivamente filosófica. El debate con sus antiguos compañeros hegelianos se volvió más tenso, ya que consideraba insuficiente limitarse a desmontar ideas religiosas o conceptos metafísicos sin examinar las condiciones materiales que sostenían esas ideas. La práctica periodística le mostró que los conflictos sociales no se resolvían en el plano del discurso, sino en el de las relaciones concretas entre grupos con intereses opuestos.
La clausura de la Gaceta Renana por presión estatal representó un punto de inflexión. Lejos de interpretarla como un fracaso personal, Marx la entendió como una confirmación empírica de los límites del reformismo dentro del marco prusiano. Esta ruptura no fue solo institucional, sino intelectual. Lo llevó a replantear el lugar desde el cual era posible ejercer una crítica efectiva de la sociedad contemporánea. El traslado a París amplió su horizonte. La ciudad funcionaba como un cruce de exiliados, obreros organizados, periodistas y pensadores que debatían sobre nuevas formas de organización social. En ese entorno, Marx entró en contacto con tradiciones socialistas y con experiencias de organización obrera que no estaban mediadas por el lenguaje académico alemán. La observación directa de estas dinámicas urbanas intensificó su interés por los procesos económicos y por la estructura del trabajo asalariado. Durante estos años, la escritura de Marx adquirió un tono más incisivo y menos especulativo. El análisis del Estado, la ley y la economía comenzó a orientarse hacia la identificación de mecanismos estructurales, dejando atrás la expectativa de que la crítica intelectual, por sí sola, pudiera transformar la sociedad. Esta radicalización no fue un acto repentino, sino el resultado de un aprendizaje práctico: escribir bajo censura, dialogar con lectores reales y constatar la distancia entre principios proclamados y prácticas efectivas. Al finalizar esta etapa, Marx ya no era únicamente un filósofo formado en la tradición alemana, ni un periodista comprometido con reformas parciales. Se encontraba en un proceso de redefinición intelectual, impulsado por la experiencia directa del conflicto político y por la necesidad de construir un marco analítico capaz de explicar, más allá de la superficie legal, el funcionamiento profundo de la sociedad moderna. Capítulo 4. Encuentro con Engels y giro teórico decisivo. De 1844 a 1848, el encuentro entre Karl Marx y Friedrich Engels representó una convergencia poco común entre dos trayectorias intelectuales distintas, pero complementarias. Cuando se conocieron personalmente en París, Marx ya había atravesado la experiencia del periodismo censurado y comenzaba a buscar una explicación más profunda de los conflictos sociales. Engels, por su parte, aportaba una observación directa del mundo industrial y una familiaridad concreta con la vida de la clase trabajadora, adquirida a partir de su experiencia en regiones fabriles. La relación que se estableció entre ambos no fue la de maestro y discípulo, sino la de una colaboración sostenida basada en el intercambio crítico y la afinidad metodológica. A partir de ese vínculo, Marx inició un proceso de reorganización conceptual de gran alcance. La crítica a Ludwig Feuerbach funcionó como un punto de partida para este giro. Si bien reconocía el valor de su ruptura con la religión como explicación última de la realidad, Marx consideraba que ese enfoque seguía siendo insuficiente porque se detenía en la conciencia humana sin examinar las condiciones materiales que la producían. En este desplazamiento, comenzó a perfilarse una nueva manera de pensar la historia, no como una secuencia de ideas dominantes, sino como el resultado de formas concretas de producción y de relaciones sociales específicas. Durante estos años, el trabajo intelectual de Marx se volvió más sistemático y menos reactivo. La reflexión sobre el trabajo adquirió centralidad, no como una categoría moral, sino como una actividad que estructura la vida social. En sus escritos de este periodo, el trabajo aparece como una práctica que conecta al ser humano con la naturaleza y al mismo tiempo como un espacio donde se manifiestan relaciones de dominio y dependencia. La noción de alienación surgió en este contexto, entendida como una separación progresiva entre las personas y los productos de su propia actividad,
una experiencia que ya no se explicaba por errores de conciencia, sino por formas específicas de organización económica. La colaboración con Engels permitió a Marx contrastar sus hipótesis con descripciones empíricas del mundo industrial. Engels aportó datos, ejemplos y observaciones que anclaban la reflexión en procesos verificables, evitando que la crítica quedara atrapada en abstracciones filosóficas. Este diálogo constante fortaleció un enfoque que combinaba interpretación histórica y análisis de las relaciones sociales, sentando las bases de lo que más adelante sería conocido como materialismo histórico. El contexto europeo de la segunda mitad de la década estuvo marcado por una creciente agitación política. Las tensiones sociales, las demandas de reforma y los movimientos de oposición al orden establecido crearon un clima de expectativa y conflicto. Marx no observó estos procesos como episodios aislados, sino como expresiones de transformaciones estructurales más profundas. La política dejó de ser para él un terreno de reformas jurídicas y se convirtió en un escenario donde se manifestaban intereses colectivos en pugna. En este periodo se redactó el Manifiesto Comunista, un texto breve pero de gran densidad conceptual. Más que un programa detallado, el documento funcionó como una síntesis accesible de un enfoque histórico y social que ya se encontraba en elaboración. Su estilo directo respondía a la intención de intervenir en un debate público amplio, utilizando un lenguaje capaz de conectar análisis histórico con acción política. La historia aparecía presentada como una sucesión de conflictos entre grupos sociales, una lectura que rompía con narrativas basadas en la armonía o el progreso lineal. Al cierre de esta etapa, Marx había consolidado un marco teórico que se apartaba tanto del idealismo filosófico como del socialismo utópico. Su pensamiento ya no se apoyaba en la expectativa de cambios impulsados por la crítica moral, sino en la comprensión de cómo las estructuras económicas condicionan las formas de vida, las instituciones y las ideas. Este giro no fue solo conceptual, sino estratégico. Definió el tipo de preguntas que Marx formularía en adelante y el tipo de herramientas que consideraría legítimas para responderlas. Capítulo 5. Exilio, vida familiar y maduración económica. De 1849 a 1863, el fracaso de los movimientos revolucionarios de mediados del siglo XIX obligó a Karl Marx a iniciar una etapa marcada por el desplazamiento forzado y la precariedad material. Tras abandonar el continente europeo, se estableció de manera definitiva en Londres, una ciudad que ofrecía refugio político, pero también imponía condiciones de vida duras y exigentes. El exilio no fue únicamente un cambio geográfico, representó una ruptura profunda con la expectativa de una transformación inmediata del orden social y obligó a Marx a replantear el ritmo y el alcance de su proyecto intelectual. La vida familiar adquirió un peso central durante estos años. Marx vivía con su esposa, Jenny von Westphalen, y sus hijos en condiciones económicas inestables, dependiendo en gran medida de colaboraciones periodísticas esporádicas y del apoyo financiero de Friedrich Engels. La tensión entre el trabajo intelectual y las necesidades domésticas era constante. La enfermedad, la escasez y la pérdida de algunos de sus hijos marcaron el ámbito privado, sin convertirse en materia explícita de su obra, pero influyendo de manera silenciosa en su percepción de la vulnerabilidad humana dentro de un sistema económico implacable. Londres ofrecía, sin embargo, un escenario único para la observación social. La ciudad concentraba los efectos más visibles del capitalismo industrial: expansión urbana acelerada, desigualdad extrema y una división del trabajo altamente especializada. Marx no se aproximó a este entorno desde la denuncia inmediata, sino desde una práctica de estudio prolongada.
Las bibliotecas, en especial la del Museo Británico, se convirtieron en espacios de trabajo cotidiano donde examinó tratados de economía política, informes parlamentarios y estadísticas comerciales. En este periodo, su atención se desplazó hacia la estructura interna del sistema económico. A diferencia de etapas anteriores, ya no se trataba de intervenir en debates coyunturales ni de responder a la censura estatal, sino de comprender los mecanismos que regulan la producción, la circulación de mercancías y la distribución de la riqueza. Este trabajo exigía paciencia, lectura exhaustiva y una capacidad de síntesis que fue desarrollando de manera gradual. La economía política dejó de ser un objeto secundario y pasó a ocupar el centro de su investigación. La experiencia del exilio también modificó su relación con la militancia. Marx mantuvo vínculos con organizaciones obreras y círculos de discusión, pero adoptó una postura más distante respecto a la acción inmediata. Consideraba que, sin un análisis riguroso de las leyes internas del capitalismo, cualquier intento de transformación corría el riesgo de reproducir las mismas estructuras que pretendía superar. Esta posición generó tensiones con otros exiliados y activistas que reclamaban respuestas más urgentes frente a la miseria social. Durante estos años, Marx trabajó de manera fragmentaria en múltiples manuscritos, revisando constantemente sus planteamientos. El proceso no fue lineal ni exento de dudas. La complejidad del objeto de estudio lo obligó a abandonar formulaciones preliminares y a reorganizar su enfoque en varias ocasiones. Esta etapa estuvo marcada por una disciplina intelectual intensa, sostenida en condiciones materiales adversas, lo que refuerza la idea de que su obra madura no fue el resultado de una inspiración repentina, sino de un esfuerzo prolongado y sistemático. Al concluir este periodo, Marx había logrado sentar las bases de una crítica económica que iba más allá de la denuncia moral o la interpretación filosófica. El exilio, la vida familiar atravesada por la precariedad y el estudio minucioso del capitalismo industrial confluyeron en una comprensión más profunda de las dinámicas sociales. Esta maduración intelectual preparó el terreno para su siguiente etapa, en la que sus investigaciones comenzarían a cristalizar en una obra de alcance estructural. Capítulo 6. El capital y la organización del movimiento obrero, de 1864 a 1873. La década que siguió a los años de estudio intenso en Londres marcó el momento en que el trabajo intelectual de Karl Marx comenzó a adquirir una forma pública y estructurada. Tras un largo periodo de investigación silenciosa, su atención se desplazó hacia la necesidad de articular teoría y organización, entendiendo que el conocimiento acumulado debía dialogar con las dinámicas reales del movimiento obrero europeo. Esta etapa no representó un abandono del rigor analítico, sino una ampliación de su campo de intervención. La fundación de la Asociación Internacional de los Trabajadores, conocida posteriormente como la Primera Internacional, constituyó un espacio inédito de coordinación entre sindicatos, cooperativas y corrientes socialistas de distintos países. Marx participó activamente en su diseño intelectual, no como un dirigente carismático, sino como un organizador del discurso y de los marcos interpretativos. Su papel consistió en redactar documentos, resoluciones y análisis que buscaban dotar al movimiento de coherencia estratégica, evitando tanto el espontaneísmo como las formulaciones doctrinarias cerradas. Paralelamente, avanzó en la redacción de la obra que había venido gestando durante años. El primer tomo de El Capital fue publicado tras un proceso largo y exigente, que implicó ordenar una masa considerable de materiales, conceptos y ejemplos empíricos. El libro no se presentó como un tratado moral,
ni como un manifiesto político, sino como una investigación sobre el funcionamiento interno del modo de producción capitalista. Su objetivo central era explicar cómo se genera la riqueza y cómo se distribuye, examinando las relaciones sociales que hacen posible ese proceso. En esta obra, Marx desarrolló un método de análisis que combinaba historia, economía y crítica conceptual. La mercancía apareció como punto de partida, no por su valor cotidiano, sino porque condensaba relaciones sociales complejas. A partir de ahí, examinó el trabajo asalariado, la acumulación y las dinámicas que permiten la expansión del capital. La noción de plusvalía ocupó un lugar clave en este análisis, entendida como una relación estructural entre trabajo y apropiación, más que como un simple abuso individual. La recepción del capital fue limitada en un inicio. El lenguaje denso, la extensión del texto y su carácter analítico dificultaron su circulación fuera de círculos especializados. Sin embargo, el libro comenzó a ser leído y discutido en espacios obreros y académicos, generando debates que no siempre fueron favorables. Marx respondió a algunas críticas, pero evitó simplificar su enfoque para ganar aceptación inmediata. Para él, la solidez del análisis era prioritaria frente a la popularidad. La participación en la Internacional también implicó conflictos. Las diferencias estratégicas entre corrientes socialistas, anarquistas y sindicales generaron tensiones internas que pusieron a prueba la viabilidad del proyecto. Marx sostuvo una postura que privilegiaba la organización y la comprensión de las condiciones históricas específicas de cada país, lo que lo enfrentó a visiones más voluntaristas. Estos desacuerdos no fueron meramente personales, sino expresiones de distintas lecturas sobre cómo articular teoría y práctica. Al final de este periodo, Marx había logrado algo singular: producir una obra de análisis económico profundo mientras participaba en una experiencia organizativa de alcance internacional. Esta doble dimensión, intelectual y política, no se desarrolló sin fricciones ni costos personales, pero permitió que su pensamiento se consolidara como una herramienta interpretativa, capaz de dialogar con procesos sociales reales. La combinación de investigación rigurosa y compromiso organizativo definió esta etapa como una de las más densas y productivas de su trayectoria. Capítulo 7. Conflictos, aislamiento y declive personal, de 1874 a 1882. El periodo posterior a la intensa actividad organizativa y editorial trajo consigo una transformación silenciosa en la vida de Karl Marx. Las tensiones acumuladas durante años de trabajo intelectual exigente, combinadas con disputas políticas prolongadas, dieron paso a una etapa marcada por el retraimiento progresivo y el desgaste físico. El escenario no fue el de una retirada voluntaria, sino el de una adaptación forzada a límites cada vez más evidentes. La disolución práctica de la Primera Internacional dejó un vacío que no fue sencillo de procesar. Las divergencias internas, las fracturas estratégicas y la imposibilidad de sostener una coordinación efectiva entre movimientos nacionales habían debilitado el proyecto. Marx interpretó este desenlace como una confirmación de que las formas de organización no podían imponerse de manera abstracta, sino que dependían de condiciones históricas concretas. Sin embargo, el cierre de esa experiencia también significó la pérdida de un espacio donde su trabajo intelectual encontraba un eco inmediato. En el plano personal, la salud comenzó a deteriorarse de forma persistente. Marx padeció afecciones respiratorias, problemas digestivos y episodios de agotamiento que interrumpían su ritmo de trabajo. Estas limitaciones físicas no solo afectaron su productividad, sino también su estado de ánimo. El cuerpo, que durante décadas había sido subordinado a la disciplina intelectual, se convirtió en un factor que imponía pausas y replanteamientos constantes.
Las pérdidas familiares profundizaron este proceso. La muerte de personas cercanas alteró el equilibrio emocional del hogar y redujo aún más el espacio para una vida social activa. En este contexto, Marx se volvió más reservado, concentrando su energía en lecturas, correspondencia selectiva y revisiones teóricas que ya no buscaban una publicación inmediata. El trabajo continuaba, pero con un ritmo fragmentado y menos visible. Durante estos años, Marx se interesó por realidades sociales distintas a las del núcleo industrial europeo. Estudió materiales sobre comunidades rurales, formas de propiedad colectiva y desarrollos económicos en regiones periféricas, con el objetivo de ampliar su comprensión de los caminos posibles del cambio social. Estas investigaciones no se tradujeron en obras concluidas, pero revelan una inquietud persistente por evitar esquemas rígidos y por ajustar el análisis a contextos diversos. El aislamiento no implicó una ruptura con el mundo intelectual, sino una selección más cuidadosa de interlocutores. Marx mantuvo correspondencia con pensadores y militantes, evaluando debates contemporáneos sin intervenir directamente en ellos. Esta distancia le permitió observar con mayor cautela la evolución de los movimientos que se reclamaban herederos de sus ideas, sin asumir una función de arbitraje o liderazgo. Al acercarse el final de esta etapa, Marx se encontraba en una situación ambivalente. Por un lado, había producido una obra que comenzaba a circular más allá de su control directo. Por otro, enfrentaba límites personales que restringían su capacidad de intervención. Este periodo no fue un epílogo pasivo, sino una fase de repliegue reflexivo, donde la experiencia acumulada se confrontó con la finitud individual y con la complejidad creciente del mundo que había intentado comprender. Capítulo 8. Fallecimiento y legado histórico, de 1883 en adelante. El 14 de marzo de 1883, Karl Marx falleció en Londres tras un periodo prolongado de deterioro físico. Su muerte ocurrió en un entorno discreto, alejado de los grandes escenarios políticos y sin reconocimiento público inmediato. Fue sepultado en el cementerio de Highgate, en una ceremonia sencilla, con la presencia de un grupo reducido de familiares y amigos cercanos. En ese momento, su obra principal aún no ocupaba un lugar central en el debate intelectual europeo, y su nombre no era ampliamente conocido fuera de círculos específicos. Tras su fallecimiento, el trabajo de sistematización y difusión de sus escritos quedó en manos de Friedrich Engels. Este proceso no consistió únicamente en editar manuscritos inconclusos, sino en ordenar materiales complejos, fragmentarios y técnicamente exigentes. A partir de ese esfuerzo editorial, tomos posteriores de El Capital comenzaron a circular, ampliando el alcance de un proyecto intelectual que Marx no logró concluir en vida. La publicación póstuma transformó su obra en un cuerpo teórico más accesible para generaciones posteriores. Durante las décadas siguientes, las ideas de Marx fueron incorporadas, reinterpretadas y, en muchos casos, simplificadas por movimientos políticos y corrientes intelectuales diversas. Su pensamiento fue utilizado como marco de análisis para comprender procesos de industrialización, conflictos laborales y transformaciones sociales en contextos muy distintos al europeo. Este proceso no fue homogéneo ni lineal. Algunas lecturas enfatizaron el análisis económico, otras privilegiaron su dimensión política, y no faltaron interpretaciones que redujeron su obra a consignas doctrinarias. El siglo XX marcó una expansión global del marxismo, tanto en el ámbito académico como en el político. Universidades, partidos y estados adoptaron versiones específicas de su pensamiento, a menudo adaptadas a realidades nacionales concretas. Esta difusión masiva también generó controversias profundas.
Las tensiones entre el análisis crítico propuesto por Marx y las prácticas de regímenes que se proclamaron herederos de sus ideas alimentaron debates persistentes sobre responsabilidad intelectual, interpretación y uso político de la teoría. En el terreno académico, su obra se consolidó como un punto de referencia para disciplinas como la economía, la sociología, la historia y la filosofía. Más allá de adhesiones o rechazos, Marx pasó a ser leído como un autor imprescindible para comprender el funcionamiento de las sociedades industriales y las relaciones entre producción, poder y organización social. Su método de análisis, basado en el examen estructural y en la crítica de las categorías establecidas, influyó incluso en corrientes que no se identificaron explícitamente con el marxismo. Con el paso del tiempo, también surgió un interés renovado por el Marx histórico, separado de las construcciones ideológicas posteriores. Investigaciones biográficas, ediciones críticas de sus escritos y estudios comparativos buscaron reconstruir su pensamiento en su complejidad original, atendiendo a sus dudas, revisiones y límites. Este enfoque permitió situarlo como un intelectual del siglo XIX profundamente involucrado en los debates de su época, más que como un profeta de sistemas cerrados. El legado de Karl Marx no puede reducirse a una influencia única ni a una línea de continuidad simple. Su obra se convirtió en un archivo abierto de conceptos, métodos y problemas que siguen siendo revisados, discutidos y cuestionados. La persistencia de estas lecturas no responde a una herencia inmutable, sino a la capacidad de sus análisis para ser confrontados con realidades cambiantes. En ese sentido, Marx permanece como un autor cuya relevancia depende menos de la repetición de sus conclusiones y más del ejercicio crítico que su pensamiento exige. ¿Se puede comprender la historia contemporánea sin el pensamiento de Karl Marx?